Soy el pastor Juan José Gil. Cada vez que hablamos de tener grandes cambios, situaciones que no nos sean familiares, se produce en nosotros una especie no solo de expectativa, sino de temor y a veces de dudas. ¿Cómo vencer esos temores y esas dudas es imprescindible para que podamos avanzar correctamente? Yo me puedo imaginar a Moisés sacando al pueblo hebreo de Egipto. Imagínate, la Escritura nos dice en el libro del Éxodo que eran, o en otros libros, que eran como 600.000 hombres. Entonces nos podemos imaginar que al menos habría 1.200.000 personas. En aquel tiempo había muchas más mujeres que hombres debido a la mortandad que producían las guerras, así que muchas mujeres se quedaban viudas siendo jóvenes. Y eso provocaba ciertos conflictos en la sociedad, ya que muchos niños quedaban abandonados o desamparados. También se producía lo que conocemos como poligamia, es decir, que muchas mujeres jóvenes se veían en la necesidad de encontrar un marido y los matrimonios a veces eran así de plurales, ¿no? Es decir, de poligámicos. Bueno, digo esto por la cuestión de cuántos saldrían de Egipto. Y tenemos que por lo menos 1.200.000, o quizá contando niños y todo, pues quizá 1.500.000, si no más, iban a salir de una nación en la que habían estado por 400 años aproximadamente para ir a otra que no conocían, que desconocían por completo y que no sabía exactamente qué se iban a encontrar, excepto que aquel camino en el desierto les iba a conducir a una tierra nueva preparada por Dios para ellos. Bueno, los temores, las dudas, les asaltaban de continuo, como lo vemos perfectamente en el libro del Éxodo, o en el libro de Números, o en el libro de Deuteronomio, que muchas veces nos están mostrando esas escenas o esos momentos de esa historia cuando el pueblo dudaba, cuando la gente incluso se llegaba a rebelar contra Moisés y por supuesto tenían una actitud de duda y de temor frente a las promesas de Dios. Todo eso impidió que el pueblo avanzara con la suficiente rapidez hacia Canaán, hacia la tierra prometida, lo que hoy es la tierra de Israel. Un camino que iba a ser corto, finalmente se alargó por 40 años. ¿40 años por qué? Porque tenían que derrotar las dudas y los temores antes de entrar en aquella tierra. Así que los 40 años en este sentido representan al periodo que todos necesitamos para poder acabar en nuestra mente, en nuestras emociones, con esas dudas y temores propios de que cuando vamos a cambiar de una situación a otra, cuando vamos a emprender algo totalmente nuevo, que no sabemos exactamente cómo va a funcionar o cómo lo vamos a hacer, es normal que se produzcan una serie importante de sentimientos negativos, o por lo menos sentimientos atemorizantes que producen una cierta parálisis en el pensamiento, en las emociones y por supuesto físicamente también. Entonces ahí encontramos en ese libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, un ejemplo muy interesante de cómo se producen esos sentimientos poco deseables a la hora de emprender un nuevo camino, a la hora de cambiar de lugar, a la hora de salir. Así que cuando decimos de la necesidad de dejar atrás el sistema, de dejar atrás toda la comodidad, todo lo que hemos tenido hasta ahora, para desplazarnos a una nueva situación, por ejemplo, la vida en el campo, la vida en las montañas, que quizá nunca hayamos probado primero, que quizá nunca nos hayamos propuesto tener la experiencia, entonces nos encontramos con temores, dudas, pensamientos difíciles, negativos y demás. ¿Tenemos que vencerlos?
¿Sabes? Una de las ventajas que tenemos los cristianos, los creyentes, los que confiamos en Dios, es que tenemos conciencia, o deberíamos de tenerla, de la validez de sus promesas. Mira, todo el camino del Éxodo fue también un camino de pruebas difíciles para el pueblo hebreo, pero después también Dios intervino y les dio a ellos razones, motivos, señales, prodigios, todo tipo de cosas que eran un alimento suficiente a nivel espiritual para que el pueblo estuviera fuerte confiando en Dios, confiando en esas promesas, confiando realmente en que Dios estaba al control y que no tendrían nada que temer, no deberían de estar con esas dudas y esas inquietudes. Pero ¿qué ocurre? Que a cada prueba y a cada peligro se presentan de nuevo esas dudas que nos hacen reconsiderar si estamos preparados, si en realidad tenemos las condiciones mentales, emocionales, espirituales, físicas, para dar ese salto. Es normal, tenemos que plantearnos estas cosas y finalmente tomar una decisión. Ahora, cuando hablamos de prepararnos, por lo general nos enfocamos bastante en lo que es la preparación física, aprender supervivencia, aprender a estar en los medios difíciles, aprender a valernos por nosotros mismos, rompiendo todo lo que ha sido costumbre para nosotros. Es decir, que hemos dependido mucho de Egipto, del sistema, como lo queramos llamar, y esa comodidad o esos hábitos, esa costumbre de dependencia nos ha hecho perezosos por una parte y nos ha dejado debilitados por otra. Entonces, claro que hacemos énfasis en la preparación física, en la preparación mental. Quizá no tanto como deberíamos en la preparación espiritual, y esto es incluso más relevante. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque las promesas de Dios deberían de ser tenidas en cuenta todo el tiempo de manera que nuestra fe no flaquee. Fijaros cómo en el Evangelio aparece este factor espiritual o sobrenatural marcando una enorme diferencia porque Dios intervino a través de Jesús para fortalecer como nunca la fe de los que deberían de llevar el Evangelio por todo el mundo, a cada nación, a cada país, y levantar o avivar la fe de las personas para que se apoyaran en Dios. Fíjate, cuando leemos el Evangelio de Mateo, allá por el capítulo 8, encontramos ese pasaje cuando Jesús toma a los discípulos y se adentra en el mar de Galilea, y mientras Jesús duerme se levanta una gran tormenta y los discípulos se ven agobiados teniendo que achicar el agua de la barca hasta el punto que se están agotando y ya no les da como para achicar lo suficiente, de manera que la barca parece estar amenazada de hundimiento. Entonces van a ir a despertar a Jesús y decirle: Jesús, nos hundimos, ¿no te preocupa? Entonces Jesús se despierta, se encuentra en medio de aquella situación y al ponerse en pie encara la tormenta y la reprende, le ordena calmarse. Y nos dice el Evangelio que inmediatamente aquellas olas se fueron calmando, los vientos cesaron y la tormenta desapareció. Y Jesús les dice estas palabras a los discípulos: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Por qué estáis así de asustados? En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: mirad, yo estoy con vosotros, no voy a permitir que nos hundamos cuando estamos en la barca, estamos de camino, y yo estoy aquí precisamente para evitar estas cosas. No habían contado con el factor sobrenatural
el hecho de que Jesús estaba con ellos y el hecho de que la protección divina es algo a tener en cuenta en cada situación. Esta debería de haber sido la fe de los discípulos y por eso Jesús de alguna forma les reprende o exhorta diciéndole por qué estáis temiendo, qué pasa con vosotros, por qué no tenéis confianza en que yo estoy con vosotros y es más que suficiente para superar estas dificultades. Bien, en el capítulo 14 de Mateo encontramos una situación similar, pero los discípulos están solos. Jesús se ha quedado en la montaña para orar y los discípulos están yendo, siguiendo las directrices de Jesús, remando hasta cruzar el lago o el mar de Galilea para llegar a la otra orilla. Se ha hecho de noche y entonces Jesús va a venir a ellos, pero caminando sobre el agua. Cuando los discípulos ven que hay una figura que se acerca a ellos caminando sobre el agua, se van a asustar pensando que sería un fantasma, sería un espíritu del lago que estaría por allí, y este temor se apodera de ellos, de manera que Jesús les dice: no tengáis miedo, soy yo. Y en este momento los discípulos se quedan pues un poco congelados porque nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Entonces Pedro, en una especie de arrebato emocional o de reacción impetuosa, le va a decir a Jesús: Maestro, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas, caminando sobre las aguas. A lo cual Jesús le va a decir: adelante, Pedro, ven. Y Pedro, lleno de valentía, apoyándose en esas palabras de Jesús, pues se va a poner a caminar sobre el agua, comprobando que efectivamente, mientras mirara a Jesús, el agua no iba a abrirse para que él se hundiera. Ahora, cuando ve que las olas están más furiosas y el viento arrecia, se enfoca en las olas y comienza a temer. Ese miedo va a hacer que se hunda, de forma que va a gritar, a clamar a Jesús para que le salve de ahogarse. Y Jesús va a acudir a él, le va a tomar de la mano y le va a rescatar. Y le va a decir: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Mira, las palabras en estos pasajes que Jesús pronuncia en una especie de exhortación es temor y duda. Sí, efectivamente, el temor y la duda van a presentarse, pero el factor sobrenatural, es decir, el hecho de que Dios esté con nosotros, Él nos acompañe y podamos contar con Él, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la dificultad, no importa si estamos en medio de la gran tribulación, si estamos encarando al anticristo o a la bestia, no importa si estamos atravesando una gravísima persecución, sea como sea, siempre deberíamos de tener en cuenta estas cosas. Primero, que se nos va a presentar el temor, el miedo, y que debemos de combatirlo, que se nos van a presentar las dudas y también debemos deshacernos de ellas. Y para deshacernos de estas cosas vamos a necesitar contar con el factor sobrenatural. En otras palabras, tener en cuenta las promesas de Dios, tener en cuenta el carácter divino, el carácter de protección, el carácter de cuidado por nosotros, y tener en cuenta que Dios mismo está con nosotros, especialmente cuando estamos caminando como congregación, como grupo, como iglesia. Acordaos, una de las promesas de Jesús es que donde estuviéramos varios reunidos en su nombre, Él estaría en medio de nosotros, en medio nuestro. Por tanto, no tendríamos que albergar ese temor